Muy buenas tardes, soy José René Herrán Villalba, alumno de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en la materia de Colombia precolonial. Tema, esclavitud, la Nueva Granada y hoy. Basándonos en el desarrollo de la tarea número 4, las instituciones de dominación colonial de la encomienda a la Iglesia. Basándonos en la lectura ordenada en esta guía, Esclavos y señores en la sociedad colombiana del siglo XVIII, escrita por Jaime Jaramillo Uribe. De aquí nos basamos para hacer la presente presentación, perdón la redundancia. Continuamos. Esclavitud, contextualización histórica. En América ya había esclavitud por parte de varias tribus indígenas, como fue la Chibcha, los Musos, los Panches, quienes esclavizaban a las otras tribus que se encontraban alrededor de ellas para realizar sus quehaceres diarios para sus diferentes trabajos. Igualmente, el primer conquistador en traer esclavos a lo que es la Nueva Granada, hoy Colombia, fue don Pedro Heredia, fundador de Cartagena en 1534. La esclavización indígena, la esclavización indígena fue primero que la esclavización esclavos aquí en este territorio de América, hoy Colombia. Pero con la esclavización indígena se presentan varios problemas. Hay un declive poblacional indígena por las diferentes guerras con los conquistadores. Hay un trabajo obligado. Hay enfermedades que se desarrollan a mediados del siglo XVI, como la viruela, el sarampión, la gripa, el tifo, la difteria, paperas, peste bubónica. Esto se da entre 1518 y 1563, principio del siglo XVI a mediados del siglo XVI. Durante este desarrollo de estas enfermedades, el español obligó al indígena a realizar actividades tanto mineras como agropecuarias como ganaderas. Esto hizo que a los indígenas se les maltratara, se les impusiera cantidades de trabajo demasiado pesadas, cuando el indígena era visto como un súbdito de la corona española y no un esclavo de manera directa, como sí lo vio de esa forma a los esclavos de África. Esa es la gran diferencia. El indígena era un súbdito para la corona, consiguientemente dicta ciertas normas como fue la Leyes de Burgos en 1512, las nuevas leyes en 1542, se crea la encomienda, la mita y los resguardos. Encomienda y mita son dos formas de trabajo esclavizado, donde el indio tiene que trabajar por un alimento, por una adoctrinamiento católico, pero tiene que pagarle impuestos a la corona, consiguientemente, y el trabajo es muy mal remunerado. Consiguientemente, pues es otra forma de esclavitud de una forma diferente al del negro, que era una mercancía que se ponía a trabajar las 24 horas, por así decirlo. Cartagena, cuando ya comienza a ver la esclavitud de traer negros, porque eso fue una autorización por parte de la corona a las personas, no solo para traer y para comercializar. Esto se da Cartagena como principal puerto para recibir y distribuir esclavos en toda América. O el auge estaba entre la mediados del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. Recordemos que la libertad de los esclavos en Colombia se da en 1851. Por eso podemos hablar fácilmente de 300 años, más de 300 años de esclavitud. Mecanismos de dominación. Perdón. Mecanismos de dominación. Hay varias formas de dominar a un grupo tan grande de personas, traerlos de África, descargarlos acá. Inicialmente en el barco los traficantes tenían la intención de hacer que el africano perdiera su identidad cultural, quebrarlos moralmente. Para perder su identidad cultural, iniciaban primero, fuera de encadenar a la persona, de tratarlo con malas palabras, a golpes. Fuera de eso, cuando los subían a los barcos y llegaban a diferentes puertos, los iban intercambiando para que fueran diferentes de sus diferentes etnias y así no pudieran formar azonadas. Al trabajar, al estar ellos en el grupo, no formar azonadas. Entonces lo iban cambiando para que no se pudieran hablar entre ellos. Luego la forma inhumana del transporte, donde muchos morían
por el calor, la poca alimentación, la poca cantidad de agua, los que habían quedado heridos en la casa de esclavos que ellos realizaban en África. Obviamente, pues eso iba disminuyendo y una gran cantidad de esclavos que murieron solamente en el transporte de África a las Américas. Para esto se utiliza el miedo, la violencia física y verbal, como lo decía antes, el aislamiento cultural, la deshumanización jurídica y el adoctrinamiento religioso. Cuando digo deshumanización jurídica, me hago referencia a que el indio por lo menos tenía unas pequeñas normas y estaban hasta escritas, como lo decía yo antes, que era las leyes de Burgos y las nuevas leyes. Pero el esclavo no tenía nada en escrito por parte de la corona que lo defendiera, ni siquiera tratado como un humano, ni siquiera tratado como persona, era una mercancía que se compraba y se vendía. Dentro de los castigos físicos estaban los grilletes, las cadenas, bozales, los tramabola en cadena, latigazos, el cepo, amputaciones de los dedos, de las manos, como podemos observar alguna fotografía acá, dos niños amputados de su mano derecha, se amputaban también las orejas, el miembro varonil, si era necesario, también era amputado. Marcaje con hierro. Hay que hacer una aclaración en el marcaje con hierro. Cuando llegaba el esclavo a Cartagena y entraba por así decirlo, pagando los impuestos el esclavista, apenas bajaba el esclavo era marcado en el pecho, como ven en la fotografía derecha inferior. Se les marcaba en el pecho para definir que esta persona había entrado legalmente a América, que habían pagado los debidos impuestos el esclavista a la corona. Entonces, y fuera de eso, habría castigos de marcar a los esclavos. La corona evitaba y castigaba con multa a a quien al esclavo le marcara la cara, porque le parecía inhumano. Dentro de toda esa locura, le parece inhumano marcar la cara de los esclavos. Se dictan diferentes normas para el control de los esclavos. No solamente están las normas físicas de castigo, pero el control normal no podían salirse de las propiedades donde eran esclavos. Se les prohibía reunirse en grupo para poder hacer una canción, poder bailar. Sus fiestas eran prohibidas. Hablar en su dialecto, les exigían que hablaran en español para saber qué estaban hablando. Se les exigía el adoctrinamiento religioso. Tenían que readoctrinarse en la manera religiosa. Tenían que seguir los principios. Por eso siempre había un cura adoctrinador en cada caserío, pueblo que había o ciudad que había en ese momento. Habían horas de movilidad, de acuerdo a se encontraban en ciudad o en zona rural, habían horas para ellos moverse solos como moverse acompañado. Y otra forma de castigo, de maltrato, es que ellos podían comprar su libertad. Les arrebatan la libertad, se tratan como mercancía y todavía le dicen, venga, si usted quiere ser nuevamente libre, compre su libertad. ¿Con qué recursos? En sus días, en sus pequeños, como ellos vivían no solamente en cepo o estaban doblegados a ciertos sitios, ellos venían a ciertos barrios de esclavos, eran pequeñas chozas donde había un grupo familiar o chozas generales donde vivían las personas solteras, por así decirlo. Consiguientemente, ellos tenían ciertos pequeños cultivos de sus comida que le daban en las diferentes travesías de barco, les daban ciertos granos y ellos cuidaban sus granos, los que podían traer de su tierra. Por eso llegó aquí, ellos sabían manejar muy bien lo que era el cultivo de la caña, sabían cómo era el cultivo del arroz, otros cultivos, el ñame. Entonces ellos comenzaban a hacer esos pequeños cultivos y cuando tenían su día libre vendían estos productos a las personas que cocinaban en las diferentes casas fincas y esto les permitía tener unos pequeños ahorros y con esto compraban su libertad. Eso no hablemos de un mes, 2 meses, 3 meses, podemos estar hablando de 2, 3, 4, 5 años ahorrando para comprar su libertad o la libertad de su familia. Y esto si el amo quería venderlo, si el amo quería aceptarle la compra de la libertad. Porque la especialización que cada persona tenía dentro de su trabajo, de su área, si esta persona pronto tenía conocimiento, recordemos que los afroafricanos o los africanos habían llegado a la edad de hierro, consiguientemente tenían ciertas especialidades del manejo de hierro, de manejo de coser elementos de cuero que les servían
para la sastrería, la zapatería, la ebanistería, otras artes que podían trabajar. Consiguientemente, esta persona tenía un rango adicional al esclavo normal que solamente picaba caña o hacía una faena sencilla. Los esclavos inteligentes iban ascendiendo en su cargo y los amos le daban esas libertades para que fueran profesionalizándose, mejorando su calidad de vida. Y esto hacía que el esclavo se valorizara o se cotizara, por así decirlo. Y en caso de que fuera vendido a otra finca o que no fuera vendido, se elevaba su valor. Actores involucrados. Cuando hablamos de los actores involucrados podemos hablar fácilmente de la pirámide social o de la sociedad jerarquizada que había para ese momento, donde el que encabeza la pirámide es el blanco peninsular. Aquel nacido en España, quien ostentaba los mayores cargos y tenía la dominación de las tierras, de los cargos en el nuevo reino. Le seguían los criollos, hijos de españoles nacidos en América, grandes terratenientes con acceso a esclavos, pero no tenían los mismos cargos que los españoles. Consiguientemente, es ahí donde nace esa semilla de la semilla y germina la semilla de la independencia, ese resentimiento del criollo hacia los cargos, hacia lo que ocupaban los españoles. Siguen los mestizos, hijos entre españoles e indígenas, pero también estaban los mulatos que eran hijos entre blanco y negro. Si ese hijo era determinado por el blanco, era cobijado por ese blanco, podía tener una buena vida donde podría tener ciertas derechos, ciertas prerrogativas. Pero si ese hijo no era, recibió el visto bueno de ese padre blanco, consiguientemente iba a ser tratado como un esclavo negro, aunque fuera hijo de un blanco. Están los indios, habitantes de pueblos originarios, sin derechos reales, escritos pero no ejecutables, escasos en beneficios de la ley. Los negros, personas traídas a la fuerza de África, eran considerados como bienes negociables sin ninguna protección legal. Castas, era la mezcla de sangre de los diferentes grupos antes nombrados, e incluía a los bastardos e hijos ilegítimos. Cuando se hace el cruce entre mulato, criollo, mestizo, indio nuevamente, reciben un montonón de nombres, aproximadamente unos 20 nombres diferentes a este tipo de cruces de sangre. Resistencia y adaptación. Los esclavos, desde que pisaban tierra en América, expresaban su rebeldía, su rabia, peleaban por su libertad. Se acusaban a los amos por maltrato y abusos para poder cambiar de amo, en un caso necesario, y en un momento determinado hacerlos pagar multas a la corona. Habían casos aislados donde se realizaban sabotaje a las herramientas, a los cultivos, a los animales domesticados, desaceleración en la productividad agrícola, ganadera, minera y artesanal. Colocaba todo tipo de tropiezos. Si el amo sufría, esa era una forma de resistirse a la esclavitud. Simulaban la obediencia tanto ante sus amos como a los de la iglesia para evitar represalias y castigos. Si tenían que ir a la iglesia, iban a la iglesia, pero simplemente lo tomaban con un momento de descansar su cuerpo de las actividades diarias de esclavitud. Cofradías y cabildos eran espacios donde se reunían los negros y mulatos libres o esclavizados, con el fin de ser una red de apoyo mutuo de resistencia cultural, donde se construía la identidad perdida de la dignidad humana y cohesión social. Es de recordar que estos sitios, más que todo, eran de la iglesia y reunían ahí a este grupo de personas que detrás de ir a ayudar a la iglesia en la actividad, detrás de la actividad de adoctrinamiento o de hacer ayudas a la iglesia para diferentes fiestas patronales, ellos mantenían su cultura, su dialecto, sus costumbres, intercambiaban un poco las ideas. Y al hacer esto, mantenieron esos principios de humanos que identifican a cada persona. Civilizaciones contra el hombre blanco enfrentaron varias, numerosas, otras más pequeñas, esclavos que se volaban, que recibían el nombre de cimarrón. Estos muchas veces, estas civilizaciones eran violentas, se tomaban las fincas, quemaban, destruían, tanto que llegaron a quemar a la ciudad de Santa Marta aproximadamente en 1545.
Igualmente se presenta el cimarronismo, lo que explicaba anteriormente, esclavos que se vuelan de sus fincas, de sus sitios de trabajo, esclavos que se volaban de las haciendas y se escondían en lo profundo de las selvas, y cuando ya eran varios conformaban lo que era un palenque, y era como el más famoso de Colombia fue el palenque de San Basilio de Palenque. ¿Por qué? Ellos lo rodeaban con una cerca de árboles, de árboles, se defendían de los españoles, allí adentro mantenían su cultura, su dialecto, podían comercializar sus productos en otros pueblos donde no eran conocidos, podían ser libres. Tanto, y fue tan fuerte la persecución española, pero la resistencia de ellos a nivel toda América, que tuvo la corona que normalizarlos y determinarlos que que eran libres y que podían mantener estos sitios, estos palenques. Por eso se habla de que San Basilio de Palenque fue el primer pueblo libre en América. Consecuencias estructurales. Para finales del siglo XVIII la constitución de la esclavitud estaba muy fisurada. Igualmente la corona española, al punto que la corona española pensó en que podía ofrecer libertad y obtener apoyo a los esclavos, de los esclavos, para hacer dos cosas puntualmente. Una, defenderse del ejército francés, que estaba en el momento en guerra, y segundo, poderse contrarrestar las brotes de gritos de independencia de los diferentes virreinatos de América. Es tan fuerte la situación de la esclavitud que Simón Bolívar y San José de San Martín, para poder desarrollar sus modelos de independencia, sus ideas de independistas, tienen que entender que sin el acompañamiento social del campesino y del esclavo no podían sacar adelante sus proyectos de independencia. Bolívar tuvo que ir a pedir ayuda a Haití, al presidente de Haití, que era un negro, tuvo que ir a pedir ayuda. Y este lo apoyó en barcos, lo apoyó en recursos, armas, hombres. Para la independencia de Colombia, Haití es supremamente importante. Pero la libertad no llegó de un día para otro, fue todo un proceso. En Colombia se logra hasta 1851, recordemos que el grito de independencia fue en 1810, la batalla de Boyacá, la batalla del 7 de Boyacá, 19 de julio, y la batalla del 7 de agosto de 1819. A 1851 corrieron varios años. Los esclavos que participaron con Bolívar obtuvieron su libertad como se les prometió, pero fueron procesos donde tenían que hablar directamente con los dueños de estos esclavos. Y poder llegar al 1851 con el gobierno del presidente José Hilario López fue difícil. Fueron varias presión por los mismos esclavos. Y se logra, en 1851 se determina, se decreta esto, pero se da en vigor el 1 de enero de 1852, mientras que estos amos o esclavistas eran recompensados de cierta forma por el gobierno, con bonos. En la economía deja huellas, sí, porque profundiza la diferencia entre ricos y pobres, y el retroceso temporal cuando se acaba la esclavitud se frena la economía, pero se reinicia nuevamente con un nuevo escalón social, que es el trabajador asalariado. Vínculos con el presente. La esclavitud en Colombia, levantada formalmente en 1851 cuando fue decretada, a la fecha, al momento, tenemos que mirar qué nos dejó. Y podemos ver que hay un mestizaje de tres culturas, la cultura europea, la cultura indígena y la cultura africana. Y nace una nueva cultura, lo que somos hoy. Pero no podemos olvidar los antepasados, porque no podemos olvidar los 300 años en que los negros fueron esclavizados, fueron torturados, fueron maltratados, fueron desconocidos como personas. Entonces, eso no se puede olvidar. El mestizaje de nosotros, cuando miran nuestro ADN, se habla de que un 51% es europeo, un 32% indio y 17% negro. Y de acuerdo a la región geográfica en Colombia, puede haber más europeo o puede haber más negro o puede haber más indio. Eso es lo bonito de Colombia, un único país con tres cordilleras, tantas serranías, montes por aparte, y tenemos esa variedad de ADN.
Si queremos más europeos, se va hacia la zona antioqueña o hacia un sector de Boyacá. Pero si queremos más indio, vamos al sector de hacia la parte amazónica, Cauca, Nariño, más negro, Chocó, Costa Caribe. Una, una gran mezcla de razas. Tenemos adicional su cultura, donde tenemos que hablar de su comida, tenemos que hablar de su música, de su baile. Cuando hablamos de su comida, tenemos que recordar que tenemos muchos platos típicos que vienen de las raíces culturales de África, de muchas gastronomías que conocemos y que degustamos cuando vamos a la costa cada rato. Cuando probamos los encocados, un sancochito, un arroz con coco, un tapa de pescado, un arroz atollado, un arroz de mariscos, el mote de queso, la famosa arepa de huevo, un patacón que lo vemos en todo lado, las marranitas. Y hablamos de dulces, está la cocada, el enyucado, el bollo limpio, el dulce de frijol, el dulce de ñame, el de yuca, el helado de yuca, ahora helado, antes era dulce. Y para esto se basa mucho en los tubérculos. Si hablamos de la música, pues tenemos ahí un montón. Si la cumbia es nuestra música nacional, donde se basa en tambores, en la alegría del llamador, el mapalé, el bullerengue, la champeta. Hablamos también del curalao, la tambora, el fandango. Y cuando hablamos de la música nos pegamos al baile. Y en baile todos llevamos en nuestra sangre las ganas de bailar, de prender una fiesta. Eso es automático, eso no se duda cuando suena la música, uno quiere salir a bailar, el colombiano quiere ir a bailar, a bullanguear, a alzar los brazos, que viva la fiesta. Eso es nuestra ascendencia africana. Y para eso los tenemos las fiestas nacionales. Entre ellas la primera de así la nombrarlo es la Carnaval de Negros y Blancos, donde se celebra ese día que pidieron los esclavos de poder expresar su libertad de una cierta manera en sus fiestas y la corona lo decreta el 5 de enero. Esa es la fiesta de blancos y negros que es patrimonio de la humanidad. El Carnaval de Barranquilla, las maribondas, los desfiles de carrozas, las reinas, el cruce de colores, las fiestas de San Pacho en Quibdó Chocó, el Festival de Pacífico de Petronio Álvarez. Está también las fiestas del Diablo en Río Sucio Caldas. Igualmente, un Festival de Música del Pacífico en Cali. Las fiestas de San Pedro y San Juan. Entonces, si vamos a mirar la, lo que nos dejó los africanos, lo que nos dejó esa cultura, está muy inmerso en la población actual de Colombia. Está muy inmerso en nosotros. Esta fue la presentación del tema tratado de la esclavitud en Colombia. Cuando hacía este trabajo, miraba qué tipo de esclavitud hay hoy y quién ejerce la libertad, quién nos cuida de esa libertad. Y miraba que el Ejército Nacional de Colombia, frente a libertad, se fundamenta en la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y el orden constitucional, lo que garantiza el marco de las libertades democráticas para toda su población. Muchas gracias.